En el último de los tutoriales que os colgué y que estuvimos viendo en clase, pues ilustramos cómo realizar la comunicación vía Profibus DP entre dos equipos S7300 de Simatic. En el siguiente ejemplo, en el siguiente videotutorial, lo que vamos a intentar es realizar la comunicación bidireccional en un Profibus DP maestro-esclavo. Es decir, vamos a marcar como maestro a un S7300 y la única novedad es que esta vez el esclavo va a ser un S7200. Vamos a ver exactamente cómo se realiza la comunicación Profibus entre el S7300 y el S7200. Vamos a abrir nuestro administrador Simatic. En principio, una de las diferencias que vamos a tener con respecto al caso anterior es, ahora vamos a configurar toda la comunicación desde el maestro. Es decir, prácticamente vía MicroWin, lo único que vamos a tener que realizar en el S7200 va a ser cargar el programa que nos vuelque los datos que queremos intercambiar entre el 200 y el 300 a las áreas de memoria que nos interese. Pero van a ser simples movimientos de datos. Toda la comunicación vamos a configurarla desde el S7300. Entonces vamos a crearnos un nuevo proyecto que se llama, por ejemplo, Profibus 300-200, en este caso la versión 3 porque tengo ya otro par de ellas creadas. Vamos a añadir un único equipo Simatic S7300 al proyecto, le configuramos su hardware, en este caso no vamos a añadir ni módulos Ethernet ni ningún otro elemento adicional a lo que es la propia CPU. En principio, bueno, vamos a buscar aquí la CPU 314C12P, que es la que tenemos. Este es el número de serie con el que estamos trabajando. Bien, ahora, nos está pidiendo en cuanto lo arrastramos los datos de interfaz Profibus DP. En principio no lo tenemos conectado a ninguna red, así que vamos a crear una red nueva que vamos a llamar, por ejemplo, nos propone el nombre Profibus 1, lo dejamos a este. El perfil que vamos a usar va a ser el DP y una velocidad de transferencia de 1,5 megabits por segundo. Le decimos aceptar. Estupendo, ya él automáticamente, igual que nos ocurría en el ejemplo anterior, me lo va a marcar como sistema maestro DP. El siguiente paso que tenemos que realizar es añadir el esclavo. Bueno, en este caso el esclavo no va a ser otro S7300, sino que recordáis que en el ejemplo anterior teníamos la situación, teníamos un S7300 maestro y uno esclavo. El esclavo tenemos que configurarlo primero de cara a poder añadir después en el maestro la estación esclavo ya preconfigurada. En este caso, nuestro esclavo no va a ser un S7200, sino que va a ser el módulo EM277 del S7200, con lo cual lo buscamos aquí directamente y vemos que nos aparece. Es posible, y es muy probable de hecho, que en este 7, en la versión 5.4, no nos aparezca el módulo EM277 Profibus DP bajo Profibus DP, otros aparatos de campo, PLC, Simatic. En el caso de que no nos aparezca, tenemos varias opciones. La primera opción y la más normal es que nosotros nos buscáramos vía la página de Siemens el interfaz o el archivo GSD que nos configura la estación M277, es decir, el módulo M277. Para hacer eso únicamente tendríamos que descargarnos de la página de Simatic el archivo GSD correspondiente al M277 y hacer aquí directamente en herramientas, pincharle en instalar archivo GSD. Al instalar el archivo GSD únicamente tendríamos que examinarlo. Podríamos buscarlo, yo lo tengo aquí descargado, de hecho tengo descargado de la página de Siemens todos los archivos GSD de cada uno de los elementos. Bueno, pues puedo directamente buscarlo en el sitio en el que tengo que cargarlo, aquí en comunicaciones industriales, comunicaciones, manuales, quizás aquí, archivo GSD Simatic. Bueno, pues entonces en el archivo GSD Simatic únicamente tendría que irme directamente a mi módulo M277, que es este que tengo aquí, y directamente desde aquí darle a aceptar. Él automáticamente me identifica. Es importante que si nos bajamos el archivo en formato comprimido .zip, lo descomprimamos previamente, porque si no lo descomprimimos y únicamente lo que hacemos es que arrastramos el archivo GSD al escritorio sin las imágenes, luego no nos va a aparecer la imagen cuando arrastremos aquí el módulo. Con lo cual le pinchamos directamente y le damos a instalar. Me va a decir que si quiero ejecutar la acción de todos modos, le podría decir que sí, en este caso no se lo voy a decir porque ya tengo añadido el módulo de M277, me lo va a sobreescribir. Y una vez que lo tengamos añadido, bueno, pues únicamente lo que tendríamos que actualizar el catálogo. Y al actualizar el catálogo, directamente tendría que reflejarlo en la posición en la que le hemos buscado. En otros aparatos de campo, PLC, Simatic, M277. Vamos a dejarle un momentito que actualice el catálogo. Y aquí si lo buscamos, igual que pasaba antes, me aparecerá y ya solo tendría que arrastrarlo directamente. Es muy posible que la versión 5.3, en la 5.4 no da ningún problema, pero la versión 5.3 es posible que a pesar de instalar el archivo GSD,
el M277 Profibus no me aparezca en la posición en la que estamos hablando. Con lo cual tenemos otra opción. La otra opción es un poco más de fuerza bruta, pero también no da ningún problema. Fijaros que nosotros directamente estamos intentando, bueno, aquí ya que lo tengo añadido, pero únicamente tendríamos que hacer lo siguiente. Tenemos que bajarnos nuestro archivo 277, el GST, y entonces irnos después a archivos de programa, Siemens, Step 7, y fijaros en este 7, en S7, no es en S7 bin, es en S7 libs, tampoco es en S7 libs. Bueno, vamos a buscar directamente el directorio, porque no me lo sé de memoria, y entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cerrar aquí, o mejor todavía, hemos instalado el archivo GST, bueno, vamos a hacer lo siguiente, para buscar directamente el directorio. Nos metemos en hardware, incluso hemos añadido el Simatic, bueno, no pasa nada porque directamente nos volvemos a meter en hardware. Aquí en insertar objeto vamos a añadirlo de nuevo, vamos a ver la ruta en la que nos busca el archivo GSD o en la que nos busca el controlador, que sería la otra solución posible. Le digo aceptar, no he añadido la interfaz. Aquí está, archivos de programa, Siemens S7 TMP. Bueno, pues en S7 TMP, S7 TMP, no, pero esta es la ruta, tiene que ser en S7 Data quizá, efectivamente, en S7 Data. Bien, pues entonces solo tendríamos que hacer lo siguiente. Tendríamos que insertar en GSD, tendríamos que descomprimir el archivo GSD y poner en GSD el archivo con extensión GSD y en NSBMP todos los archivos de imagen con extensión BMP. Con lo cual, en el pequeño zip que vamos a bajar nos vendrán algunos archivos de imagen y otro archivo GSD. El GSD al GSD y los BMP o los archivos de imagen a NSBMP. Una vez que tengamos hecho esto, si le damos a actualizar catálogo, automáticamente me tendría que salir ya directamente el M277 en su posición. Vamos a añadir la interfaz EP que no lo hemos puesto antes. Como he cerrado, pues ahora no me aparece. Ahí tengo ya el sistema maestro y me busco de nuevo mi M277. Bueno, pues el M277 lo único que tenemos que hacer ya directamente es arrastrarlo sobre el sistema maestro Profibus CP. Es interesante que le marquemos la dirección Profibus. Recordad que como máximo el sistema Profibus admite hasta 126 estaciones en red, pero con la particularidad de que en las ruedas de configuración del M277 tenemos 1x10 y 1x1, solo nos deja llegar al 99. El resto de estaciones podrían ser estaciones maestras de la red. Vamos a buscarle, por ejemplo, pues no sé, vamos a poner la dirección 12 al módulo Profibus DP. Podríamos haberle puesto cualquier otra al 277. Le decimos aceptar y automáticamente fijaros que nos aparece ya aquí el módulo como esclavo. Bueno, vamos a arrastrarlo para aquí para que se vea bien. Bien, ya lo tenemos ahí. Siguiente paso. Seleccionar dentro de M277 el número de bytes que vamos a transferir entre el 200 y el 300. Es muy importante que preveamos las necesidades de comunicación futuras, porque solo podemos configurar una sola línea de transferencia. Con lo cual, en principio, si no voy a intercambiar nada más que las entradas y las salidas, pues por ejemplo arrastraría el 2 bytes out, 2 bytes in. Directamente lo colocaría aquí sobre la línea. Si creo que además de intercambiar las entradas y las salidas, más adelante es posible que necesite configurar alguna otra transferencia adicional, pues entonces debería seleccionar algunas de las siguientes. En principio, como solo vamos a transferir entradas y salidas y no vamos a modificar el programa, únicamente me añado esta transferencia. Hay 2 bytes de salida sobre este módulo y 2 bytes de entrada sobre este módulo. Si le pinchamos 2 veces nos va a aparecer un cuadrito en el que podemos seleccionar la dirección de entrada y la dirección de salida. Por ejemplo, vamos a hacer que la dirección de entrada y la de salida pues empiecen, por ejemplo, en el 20. Pueden empezar perfectamente en el 0. Si tuviéramos otro módulo esclavo de este, pues ya directamente no podría empezar en el 20, sino que tendría que ser pues, la 21, la 0, la 1, cualquiera que no esté ocupada. Le damos a aceptar, ya tenemos configurado la transferencia, que va a empezar en el 300 en las direcciones 20 y 21. Nos queda una última cosa. Si le pinchamos en el 200, en el módulo M277, tenemos que configurar aquí en parametrizar el área de memoria V donde van a residir los datos que voy a intercambiar con el 200. Es importante tener en cuenta que entre 300 y 200, en el 200 los datos a intercambiar tienen que estar siempre en el área de memoria V, con lo cual habrá que hacer el volcado en el programa del 200 al área de memoria V. Tenemos que marcarle en qué número va a empezar el área V. Si yo, por ejemplo, le pongo que voy a empezar en el VB10, fijaros que estamos marcando 2 bytes de entrada y 2 bytes de salida. En la configuración que he marcado, a partir del 10, primero figuran los bytes de entrada y luego los bytes de salida. Con lo cual, los bytes 10 y 11 en el 200, VB10, VB11 serían los bytes que entran en el 200
Y los VB12 y los VB13 serían los que salen del 200. Es importante que lo tengamos esto en cuenta, ¿eh? Es una de las cosas particulares de este tipo de comunicación 300-200 y sobre todo la más importante porque es lo que más fácilmente nos podemos confundir. Le damos aquí a aceptar, guardamos y compilamos y ya lo único que nos quedaría es irnos a nuestro OV1, a nuestro ciclo de programa en el 300, buscarnos aquí nuestro bloque, le pinchamos en OV1 y solo nos quedaría programar el OV1. Bueno, yo lo que quiero es que la entrada de mi S7300 se me refleje en la salida del 200, con lo cual lo que tendré que hacer es cargar la entrada del S7300 y transferirla al primer dato de salida que tenga en el S7300. El primer dato de salida, recordad que el primer área de salida que hemos puesto empezaba por el 20, la transferencia empezaba por el 20, con lo cual lo transferiremos a la B20. Ahora, lo que me llegue al EB0 en el 300, que me llegará precisamente la entrada del S7200, quiero reflejarlo en la salida del 300, con lo cual lo que haré es cargar el EB0 del S7300 y transferirlo al AB124 del 200. Perdón, del 200. Al AB124, que es el byte de salida, donde quiero que se refleje la entrada del 200 dentro del 300. Guardo, cierro y ya directamente desde aquí cargaría todo. Ahora no tengo el autómata conectado, con lo cual me va a dar un error. Y directamente cargaría todo, hardware y programa en el 300. Nos vamos a MicroWin. En MicroWin es muy sencillo lo que tenemos que hacer. Prácticamente no tiene dificultad ninguna. Lo que hacemos en MicroWin es pues lo mismo que hemos hecho antes. Es decir, vamos a hacer los volcados correspondientes. Le decimos que lo va a realizar en todos los ciclos de programa, le marcamos el bit SM00 y ahora 0 es un movimiento en formato byte y le decimos, bueno, ¿qué es lo que quiero? Quiero reflejar la entrada del 200 y la salida del 300, con lo cual lo primero que hago es mover el IB0, que es el canal de entrada, el primer canal de entrada del 200, y lo voy a mover al primer byte que sale del 200 dirección al 300. Recordad que el área de 200 habíamos empezado por 10, con lo cual serían VB10, VB11, VB12 y VB13. 10 y 11 serían de entrada en el 200, 12 y 13 de salida del 200. Como esto es un byte de salida del 200, lo primero que tenemos que marcarle es aquí VB12. Siguiente transferencia. La siguiente transferencia, lo mismo, todos los ciclos de programa. Lo que haríamos ahora es, bueno, el dato que vamos a recibir en el primer byte de entrada del área V del S7200 va a ser el que procede del 300, que es la entrada del 300. Esto lo voy a recibir en el VB10 y esto precisamente lo quiero mover al QB0. Una vez el programa hecho, lo único que me quedaría sería cargarlo. Aquí me va a dar un error de comunicación porque evidentemente no tengo los 7200 conectados directamente al equipo. Pero con esto tendríamos configurado ya la transferencia Profibus entre el 200 y el 300. Lo único que tendríamos que tener en cuenta, recordad que cuando carguemos los programas a cada uno de los autómatas, en principio cuando carguemos al 300 sin poner directamente el cable de bus entre 300 y el EM277 nos va a aparecer el LED rojo parpadeante de bus fail hasta que le conectemos directamente el cable de Profibus al 300 y al 200 y le conectemos la resistencia o cerremos, abramos la resistencia de terminación, depende del cable que tengamos.